Llegó la nueva actualización y también algunos cambios que debes activar. Por ejemplo, una nueva sensibilidad que te permite girar mejor la cámara. También agregaron nuevos efectos y una nueva animación al ser derribado. Un nuevo ajuste para prohibir el silencio mortal, más nueva arma. Es por eso que hoy te traigo 10 cambios ocultos que debes activar en la nueva temporada. ¿Te gustaría saber cuáles son? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Finalmente salió la actualización y después de estar probando los nuevos cambios, les quiero compartir los 10 mejores. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Una vez dicho esto, ahora sí pasemos con los cambios que estoy seguro que te van a interesar. Empecemos aclarando alguna duda. Algunos de ustedes me han estado preguntando que qué pasó con la legendaria gratis, por qué no la pueden reclamar si ya empezó la temporada. Les recuerdo que la temporada no ha comenzado, lo que pasó fue la actualización. La temporada comienza el miércoles en la tarde, más o menos a las 6 de la tarde hora México. Si te faltan medallas en esta temporada los puedes conseguir ya que van a contar. Ahora si cliqueamos la caja veremos que ya podemos observar el arma. Debo decir que aquí sí se ve como una legendaria, ya que en las filtraciones no parecía una legendaria, parecía un arma épica con algunos cuantos colores. Obviamente les avisaré a todos cuando esta arma por fin se pueda reclamar. El primer cambio es una nueva sensibilidad. Cuando apuntas con una aptitud o la despliegas, la cámara se puede mover. Ahora en ajustes y sensibilidad tenemos una nueva que se llama sensibilidad de clase. Cuando la activamos podemos ajustar la sensibilidad más alta o baja. Por defecto está en la mitad, pero si sientes que al apuntar o al desplegar tu aptitud la sientes muy lenta, puedes subirlo. Si lo sientes muy rápido, puedes bajarlo, básicamente adaptarte. Aunque no lo creas, esto es demasiado útil en las que te dejan apuntar. En VR este ajuste también está, pero está más completo. Aquí se puede ajustar la sensibilidad de las aptitudes que disparas, que son arrojadizos, y las que se despliegan. Esto era más que necesario, ya que por ejemplo clases como el ninja, cuando quieres apuntar a un sitio te cuesta apuntar en el píxel donde quieres poner y lanzarte. Ahora cuando impacte las balas se verá de diferente manera, pero cuando revientes a alguien también se verá de diferente manera. Aparecerá el nombre a mitad de la pantalla en el centro. Este enemigo se movió re insano, pero no sirve de nada si te viene siguiendo dos personas atrás. Otra cosa que también cambió es la animación al ser derribado. A ver, mi enemigo está aquí al frente, voy a reventarlo para que vean más o menos. Ahí está, mira cuál es la animación. Ahora el enemigo derribado solamente se arrastra, tal cual como estás viendo. De hecho parece que tuviera la clase del desesperado, esa que te saca una pistola en la parte final. Personalmente me gusta más esta animación, ya que no se ve tan humillante y se ve más realista, como que se va agarrando un poco la costilla, ¿no? Como que le duele. Tenemos un nuevo ajuste, pero este ajuste lo puedes encontrar en la sección de salas privadas. Le damos en cambiar, le damos preestablecido individual rápido. En la parte de abajo puedes apreciar que se puede prohibir el silencio mortal, para que de esta manera no se use en este modo, sea un simplemente PvP completamente limpio y sin trampas. La verdad no le veo sentido campear en uno contra uno, normalmente es para darte con todo lo que da, o al menos es lo que yo opino de este modo. Las nuevas armas en el juego no tenían disponibles el camuflaje de Red Sprite, es decir de la primera temporada, pero como te das cuenta ahora ya están disponibles en todas las armas. No cabe duda, van a volver a meter este nuevo camuflaje, bueno este camuflaje, ya que hasta la tipo 19 se le puede equipar, aunque eso sí, no sabemos de qué manera llegará. Al menos en las cajas de torneo no creo que sea, porque está el nuevo camuflaje Jade y los demás anteriores, pero no está el de Red Sprite. Otro nuevo camuflaje es el de poder de Nova, llegará pronto en el evento de las míticas con fragmentos, y este sí amigos está guapísimo. El camuflaje de Magma me gusta un montón, pero creo que este se ve todavía mucho mejor.
El mapa de Cry tuvo algunos cambios, uno de ellos fue la optimización de la zona, ahora se mueve de diferente manera, pero la más notable son las animaciones extras. Algo que a mucha gente le gusta de Alcatraz es que se puede revivir las veces que quieras por 5 veces, y ahora se agrega casi lo mismo aquí en el mapa de Cry. Para ser sincero, esto no me agrada tanto, ya que prefiero que las partidas sean manuales y más difíciles, pasa lo mismo con Alcatraz. Obviamente esta es mi opinión y no tiene por qué ser la correcta, a mucha gente le gusta que sean automáticas las partidas y está bien, yo solamente comparto mi opinión. Amigos, después de 5 años se va uno de los modos más interesantes y más guapos clásicos del juego, el modo de juego de Dominio. Así es, mis estimados, Dominio ya no está disponible en la sección de igualadas, así es mi bro, ahora vas a encontrar en su lugar el modo de control. Aquí ya va a depender mucho de tus gustos. Yo personalmente no es que extrañe mucho a Dominio, pero te digo, es un clásico de clásicos, 5 años en ese modo y la verdad duele que ya no esté disponible. La nueva arma XM4 se puede probar en VR en el suelo, pero también se puede probar en campo de entrenamiento en multijugador. Nos vamos a los asaltos y está hasta abajo. El diseño del arma se me hace muy parecido a la M16, la verdad no le veo mucha diferencia, de hecho la mirilla también se ve así como un poco parecido, ¿no? Estadísticamente hablando, esta arma se ve que va a estar buena, sin embargo todavía no podemos decir que va a estar rota porque no la he probado por completo. Aún así, mira este daño, bro. Claro que todavía falta probar esta arma con accesorios, ya que no es lo mismo probarlo en su base como estoy ahora que ponerle cargadores, cañones, etcétera. Cuando salgan más a detalle le hablaremos de él. En la sección de misión de élite tenemos un apartado que se llama construcción de recompensas. Ya se puede actualizar, amigos, ya salieron nuevas recompensas, año 2023, temporada número 6, aquí está en la parte de abajo. Como era de esperarse, solamente tengo la recompensa de multijugador, falta la de VR. Jugando conseguimos puntos y ahora sí puedo reclamar a este personaje que es el de Jogger. No es la gran cosa, pero bueno, es un personaje épico y se puede reclamar gratis, así que efectivamente merece la pena que lo reclames. Nueva interfaz, amigos, en intercambio en el pase de desafío, ahora lo podemos ver de esta manera, de manera vertical. Se ve mucho más guapo, aunque no cambia demasiado. Ahora la interfaz de la tienda se ve de diferente manera. En la pantalla principal la imagen de la ruleta que está en medio, arriba la ruleta principal y abajo las demás cajas y otras cosas de la tienda. No es algo que vaya a revolucionar el juego, pero efectivamente la interfaz se ve mucho más optimizada y para ser sincero, me gusta más cómo se ve de esta manera. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo los haya informado y servido. Comenta cuál ha sido tu mejor cambio. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, acabo de ver los cambios completos de este video, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, hasta otro próximo video.